les hablaré sobre Paulo Freire y su pedagogía liberadora. Freire fue uno de los pedagogos más significativos del siglo XX. Nació en Brasil en 1921. Sus ideas influenciaron democráticamente en todo el mundo. La concepción educativa de Freire es una educación que busca el pleno y auténtico desarrollo del otro, porque se constituye con la justa medida que el otro se constituye. Es un acto biofílico que busca el pleno desarrollo de la libertad, del diálogo, de la comunicación, del desarrollo con y por el otro. Una de sus principales aportaciones a la educación fue su crítica a la educación tradicional o también llamada educación bancaria, la cual consiste en la memorización mecánica de los contenidos. La educación bancaria es memorística, sin sentido, acrítica, pasiva, incompetente y sin razonamiento. Es, por lo tanto, un instrumento de opresión. En la concepción bancaria de la educación, tanto el educador como el educando establecen una relación poco productiva en el aula, pues el primero es considerado como el sujeto que piensa, habla y sabe. En cambio, el segundo, el que solo escucha porque sabe poco o no sabe nada, únicamente se convierte en un recipiente, en una vasija al cual hay que llenar con todos los depósitos posibles. Entre más depósitos realizados, más y mejor se afirma el docente. Entre más dócil y pasivo es su llenado, tanto mejor educando le convierte. Así, la educación se convierte en un acto de depositar, una especie de acto bancario, donde el lenguaje metafórico de Paulo Freire sirve para ilustrar un acto de transmisión de quienes se juzgan sabios a quienes se les juzga ignorantes, manteniendo una postura rígida entre ambos sujetos, pero resultando siempre los discursos alineantes de quienes se reconoce superior a los educandos gracias a la ignorancia de estos. Freire se opone radicalmente a los intereses dominantes en cualquiera de los ámbitos de la vida social a favor de los sectores opresores. Para Paulo Freire, la educación problematizadora se apunta hacia la liberación y la independencia, pues destruye la pasividad del educando y lo incita a la búsqueda de la transformación de la realidad, en la que el opresor y oprimido encontrarán la liberación humanizándose. La educación problematizadora elimina la contradicción entre educadores y educandos. Ambos se educan entre sí mientras se establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo. El diálogo es un fenómeno humano por el cual se nos revela la palabra, de la que podemos decir que es un diálogo mismo. Por ello, hay que buscar la palabra y sus elementos constitutivos. Para Freire, la palabra tiene dos fases constitutivas, acción y reflexión. Ambas, en relación dialéctica, establecen la praxis del proceso transformador. La palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben de actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo. El papel que juegan los educadores de la pedagogía de la liberación es un papel que requiere de compromiso ético y antropológico, de coherencia entre el discurso y la práctica. No puede seguirse haciendo uso de prácticas domesticadoras, donde enseñar resulta la mera transferencia de conocimientos y valores. Más bien, de lo que se trata es problematizar los contenidos, analizar la realidad, confrontar al educando por medio del diálogo crítico y no por medio de comunicados, enseñar al educando a pensar críticamente los contenidos. Para Paulo Freire, el proceso de alfabetización tiene todos los ingredientes necesarios para la liberación, aprendizaje y profundización de la palabra. La palabra de aquellos que no les es permitido expresarse, la palabra de los oprimidos, que solo a través de ella pueden liberarse y enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su historización. El proceso de alfabetización implica observación, diálogo crítico en equipo, registro, análisis, diseño y construcción colectiva del programa y evaluación constante del progreso. En la concepción de Freire, el acto de educar es un acto amoroso, de confianza, de fe en los hombres, de coherencia entre el discurso y la práctica. Requiere así también algo muy importante que sirve como base para el proceso de alfabetización, que el alfabetizador respete, dignifique y edifique la lectura del mundo que realiza el alfabetizante.